Hola, buenas tardes, queridos oyentes, ¿cómo están? Nuevamente contento de estar en este programa, de hecho, cada día. En esta oportunidad se van a invertir un poco los papeles. Yo voy oficiando de entrevistador y mi entrevistado es entrevistado de lujo, que llama Dr. Sepúlveda Rucó, abogado, profesor, ¿cierto?, de Derecho Civil, de pregrado, posgrado, una eminencia en temas vinculados con derecho registral, que es justamente el tema que hoy queremos conversar con ustedes. Y el título de la canción es Notarios y documentos electrónicos. Dicho esto, Marco Antonio, bienvenido a tu casa. ¿Cómo estás? Corriendo, pero llegaste, te lo agradezco. Sí, Ananías, te lo juro que llegué corriendo casi con el sudor de mi frente. Estaba en otro lugar, pero bueno, hay que cumplir en la vida. Tú sabes perfectamente que los compromisos hay que cumplirlos, ¿no? Y gracias por la presentación y súper entretenido porque esto es un tema súper actual, ¿no? Que es el tema de los notarios, el documento electrónico, con el tema del COVID. Ha aparecido, tú sabes, mucho en la prensa, ¿no? Bastante, bastante. Sí, sí, así que, Ananía, bueno, te Sí, dejo bueno, la vía libre, aquí, ¿no? vamos a usar de tu conocimiento, Marco Antonio, vamos a partir de lo básico, yo creo. De partida, ¿qué es un notario público, Marco Antonio? Bueno, el notario público es un ministro de fe. La verdad que eso es lo que define a un notario, ¿no? Y no solamente ahora, sino que toda la vida, ¿no? Um, Dentro de un mundo de contratación impersonalizada, ¿no? Donde la gente no conoce al otro contratante, evidentemente necesita de alguien que pueda certificar el compromiso adquirido. No sé si con eso me explico bien, ¿no? Porque claro, si dentro de una sociedad pequeña nos conocemos todos, bueno, todos sabemos lo que dijo tal o cual, ¿no? Pero en un mundo impersonalizado se requiere a veces de alguien que certifique que tal o cual fue el acuerdo, que tal o fue el contrato. Dicho en términos tremendamente sencillos. Oye, y eso es lo que, bueno, vamos a ver más adelante en detalle, pero eso es lo que se conoce como la fe pública, la seguridad Eso es, jurídica, que en definitiva es eso es. la base del sistema notarial, ¿no? Dar Es, que- es, certeza es, es, de los documentos. es que eso es, pues, Ananía, exactamente, tú diste en el clavo, ¿no? O sea, eso es lo que es la fe pública. Donde personas que no se conocen, porque evidentemente, por ejemplo, cuando tú compraste tu departamento, me imagino que tú no conocías a tu vendedor, ¿no? Claro. Entonces, hubo un tercer señor, que en este caso era un notario, que certificó el acuerdo que tú realizaste con tu vendedor, o sea, tú como comprador de tu departamento, o sea, alguien dijo, bueno, esto es cierto, esto efectivamente se celebró, este fue efectivamente el acuerdo, esto fue efectivamente lo que las partes acordaron. Y el día de mañana, en caso de una discrepancia, ¿no? En que las partes estén, esa es la expresión, en un desacuerdo respecto a lo que pactaron, bueno, tú presentarás como prueba en un juicio este contrato que está certificado por un ministro de fe que certifica justamente que esas fueron las estipulaciones, ¿no? Y eso es un poco lo que hace un ministro de fe, no solamente un notario, sino cualquier ministro de fe, ¿no? Oye, Marco Antonio, y respecto de esa percepción que al menos tengo yo, de que al final del día muchas cosas también pasaron por el notario y quizás no dicen serlo. Imagino que uno de los argumentos de las personas es lo que tú acabas de mencionar, ¿cierto? La fe pública, ¿cierto? La certeza que da un notario. Pero, ¿qué documentos deben ser tramitados, por decirlo de alguna forma, para que la gente entienda, ante una notaría? ¿Y qué cosas pueden ser tramitadas ante una notaría? Bueno, esa es una mega pregunta, Ananías, ¿no? Porque por un lado habría que distinguir qué es lo que dice el ordenamiento jurídico que debe ser pasado ante un notario, y quizás la pregunta más importante hoy día en Chile sería la otra: ¿qué efectivamente deberá pasar ante un notario? No sé si me explico, ¿no? Por un lado, hoy día lo que el ordenamiento jurídico chileno dice que debe pasar ante notario, y lo otro es que después de un análisis, de un sedazo, efectivamente debiera pasar o no pasar. Bueno, evidentemente que hay un documento que sí pasa siempre ante notario, que es la escritura pública. El típico caso, ¿no? Es la compraventa de un inmueble, la compraventa de un bien raíz. O sea, estamos en presencia de un documento típicamente notarial. ¿Mm? Pero creo que hay que hacer esa disquisición, ¿no? O sea, ¿qué es lo que el ordenamiento jurídico dice que debe pasar ante notario y qué es conveniente que pase ante notario?
Yo creo que eso hoy día es la gran discusión en Chile y en el mundo, sinceramente, es la gran discusión. Y, y de acuerdo a tu experiencia, ¿qué sería conveniente que pasara ante un notario? Independientemente de lo que diga la norma. Bueno, insisto que seguimos en la gran pregunta, ¿no? Bueno, yo creo sinceramente que son aquellos acuerdos donde alguien necesita cerciorarse de que la manifestación de voluntad es tal o cual y que esa persona está consciente de lo que manifiesta. Y me imagino yo que esos son los contratos más importantes que todos los seres humanos podemos celebrar en nuestra vida, ¿no? Y creo que un contrato muy importante que podemos celebrar en nuestra vida es justamente la adquisición de una propiedad. O sea, yo estoy convencido que es la gran inversión que hacemos el común de los seres humanos, ¿no? Nuestro gran gasto, nuestra gran inversión en la vida es ese. Entonces, la verdad que eh, eh, exponerse imprudentemente a que el día de mañana ese acuerdo pueda ser cuestionado, creo que es un tema, digamos, que no puede ser banal, sinceramente, no puede ser banal. O sea, yo creo que eso es un tema que tiene que ser reforzado. Y eso viene del antiguo derecho romano, disculpa que me meta en ese tema, ¿no? Pero acuérdate tú que lo que hemos estudiado derecho, todos esos contratos en el derecho romano eran súper mega solemnes, ¿no? Y era por algo, ¿no? Porque ahí está tu patrimonio, está la inversión de tu vida, entonces tú necesitas ciertas, lo que tú dijiste, seguridad jurídica, seguridad de que ese acuerdo va a ser respetado y que el día de mañana, en juicio, si lo puedo hacer valer, nadie lo va a poder discutir. Perfecto. Oye, Marco Antonio, y una pregunta que en general a uno le hacen como abogado o incluso la escucha en el día a día, el concepto a nivel de notario de escritura pública, escritura por instrumento privado, la protocolización, para que entiendan nuestros oyentes cuáles son, a grandes rasgos, por cierto, la diferencia entre estos tres tipos de documentos, para que la gente entienda y la importancia atrás de ellos. Bueno, Ananías, yo creo que eso es fundamental, ¿no? Los contratos que deben constar por escritura pública necesariamente, ¿no? Son aquellos que establece la ley, ¿no? O sea, la ley es la que dice que tal o cual contrato debe constar por escritura pública, pero también hay otra categoría que lo que tú estás planteando, ¿no? Que son los documentos que la gente debe decir autorizados ante notario. Y lo que hay que tener súper claro no es que el contrato sea autorizado ante notario, sino lo que sucede en la práctica es que es la firma de los otorgantes la que es autorizada ante notario. Al menos es lo que dispone el Código Orgánico de Tribunales, ¿no? El Código Orgánico de Tribunales respecto a los instrumentos privados, ¿no? Lo que nos dice es justamente que la intervención del notario respecto de instrumentos privados es autorizar firmas, que es distinto al otorgamiento de una escritura pública, que también está establecida expresamente en el ordenamiento jurídico, y el caso más emblemático, más típico, es la compraventa de bienes raíces. Perfecto. Y lo que te queda agregar, tú agregaste la protocolización, ¿no? Lo importante es decir a la gente que la protocolización es una cuestión bastante sui generis, ¿no? Porque la protocolización es agregar al protocolo del notario documentación, que en general son instrumentos privados, porque evidentemente la escritura pública per se agrega al protocolo, ¿no? En cambio, cuando hablamos de protocolizar, estamos hablando de ciertos documentos que a nosotros los abogados, por ejemplo, nos interesan, que quede constancia de ellos, por decirlo en términos súper sencillos, que queden incorporados a un registro público. Yo creo que eso es lo que buscamos con la protocolización, ¿no? Perfecto. Y Marco Antonio, y bueno, y entendiendo, tal como tú bien señalas, la importancia de otorgar algunos actos ante escritura pública o privada, ¿de qué le sirve, cierto, al auditor o en qué le va a respaldar la una o la otra forma de que él sea una escritura? Por ejemplo, el caso más típico, Marco Antonio, que pasa mucho al menos a nivel de abogado, y nos pasa mucho ese tipo de escudero, ¿cierto? Que llegan contratos, ¿cierto?, de arrendamiento. ¿Okay? Y a uno le llega de todo, le llegan ciertos contratos que fueron hechos con un formulario de la librería Frechanchito, llega otro contrato, ¿cierto?, por instrumento privado casi a mano, y también llega alguno que está tocado por escritura pública.
¿qué ventajas ves tú o desventajas entre estas dos o tres versiones que te conté yo de otorgar un contrato? Para que entiendan los oyentes. Sí, bueno, la escritura pública es la reina de las pruebas instrumentales, ¿no? Es decir, cuando un contrato o cualquier acto jurídico en general consta por escritura pública, evidentemente tiene en un juicio un valor súper protagónico, ¿no? Porque es la reina de las pruebas, ¿no? Es casi inimpugnable. O sea, se puede impugnar, evidentemente, pero es una prueba súper contundente. En cambio, el instrumento privado es un documento que cuenta de una categoría probatoria inferior, ¿no? Inferior. Ahora, en el contrato de arrendamiento que tú estabas mencionando, Ananía, ahí se puso una cosa bien curiosa. Pues a la típica pregunta, te dicen, oye, bueno, y este contrato de arrendamiento, si lo celebro por escritura pública o no lo celebro por escritura pública, ¿qué pasa? Bueno, la verdad que el contrato de arrendamiento tiene una regulación sumamente especial, ¿no? Que es la ley 18.101, tratándose predio urbano al menos. Yo creo que desde el punto de vista de lo que es la ligación entre las partes, basta que sea un instrumento privado. Así es. Si la única gracia que en un contrato de arrendamiento tiene la escritura pública es en beneficio del arrendatario, que eso lo faculta para inscribirlo en el registro conservatorio de bienes raíces, lo cual le da una protección mayor frente a frente a ejecuciones que pueda tener el propietario del inmueble. Entonces es una cuestión un poquito más sofisticada lo que tú estás planteando, pero en términos generales, si tuviésemos que hacer una diferencia importante, la escritura pública, la gracia que tiene es que además de tener mérito ejecutivo, tiene un valor probatorio mucho más potente. O sea, en un juicio, cuando yo acompaño una escritura pública, es mucho más potente que un instrumento privado. Yo creo que esa es la diferencia, esa es la mega diferencia, ¿no? Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Oye, Marco Arturo, aquí nos fuimos derechamente a una suerte como etapa procedimental o de ejemplo del régimen notarial, pero quizás, si a ti te parece, para que no nos vayamos muy rápido para otros lados, sería bueno hablar a nuestros oyentes, comentarle respecto de la figura del notario. Yo creo que no mucha gente sabe cómo se elige un notario, si él debe cumplir o no con algún requisito. Uno puede ser un notario donde uno quiera, está regulado eso. ¿Cómo funciona eso, Marco Antonio? Bueno, primero está todo regulado. Eso sería la primera respuesta, ¿no? Está regulado en el Código Único de Tribunales. Pero ahí empiezan las suspicacias y las críticas, Ananías, ¿no? Porque si bien está regulado, el sistema de nombramiento de notarios en Chile, convengamos que no es todo lo prístino que uno quisiera. Porque lamentablemente tienen mucho peso las influencias. Lamentablemente, y de verdad lo digo con mucho desazón, ¿no? Porque yo soy un fiel creyente que la institución notarial en Chile y en el mundo es sumamente relevante e importante y cumple un rol fundamental dentro del ordenamiento jurídico. En consecuencia, es sumamente importante, ¿no?, que estos personajes que ocupan estos cargos efectivamente accedan los mejores, accedan las personas que tienen más. Y no solamente en este cargo, Ananías, tú sabes mi pensamiento, o sea, yo creo que en cualquier cargo deben acceder los mejores, no solamente en esto, o sea, en cualquiera en la vida. O sea, creo que la meritocracia es algo que hoy día la lleva, ¿no? La lleva en el buen sentido, ¿no? Yo creo que todo el mundo le molestan mucho los abusos y el rompimiento del principio de igualdad, ¿no? De igualdad en el sentido de la igualdad jurídica. Porque, claro, los seres humanos no somos iguales, a pesar que hay personas que creen que sí, ¿no? Pero efectivamente el punto es la igualdad jurídica, la igualdad de oportunidades, la igualdad de competencia. Y claro, lamentablemente, ¿por qué está tan desprestigiado este sistema? Es porque el sistema de nombramiento, lamentablemente, y vuelvo a reiterar el punto, no es todo lo prístino, meritocrático y transparente que uno quisiera, lamentablemente. Pero insisto, esto está todo regulado en el Código Orgánico Tribunal, esto no es mentira. Tú sabes que el nombramiento de los notarios es un híbrido, ¿no? Porque por un lado es la Corte de Apelaciones respectiva que propone una terna y luego, dentro de esa terna es elegido el candidato por el Ministerio de Justicia del gobierno de turno.
Ese es un poco el sistema, ¿no? Así que sí, si yo tuviera que hacer una crítica al sistema que defiendo de notarios, porque creo que es súper importante el notariado, no solamente en Chile, sino en el mundo, es lo opaco que es el sistema de nombramiento. Perfecto. Y disculpa, Antonio, para ser notario hay que tener una profesión en particular. Sí, ser abogado. O sea, tú no puedes no ser abogado para postular al cargo notario. Además, que en el caso de los notarios hay varios escalafones, son 3 escalafones, ¿no? Entonces, tú solamente cuando vienes de la calle, por decirlo en términos súper sencillos, tú debes postular al 3er escalafón, porque luego el segundo y el primero hay una suerte de carrera notarial, ¿no? Donde postulan notarios de los escalafones inferiores. Entonces, si tú quieres entrar de la calle actualmente tú necesariamente debes postular al 3er escalafón, que es justamente lo que el proyecto del presidente Piñera quiere abolir, que en definitiva, en lo que es el nombramiento de los notarios, cualquier persona que tenga mérito suficiente pueda postular sin pertenecer a ningún escalafón. Perfecto. Oye, a propósito de proyecto, Marco Antonio, me leí un informe muy interesante de la Fiscalía Nacional Económica del año 2017, ¿cierto? Que se titula, creo, así como estudio de mercado de notario. Es bastante extenso, bien contundente, pero lo que me llamó la atención era que no obstante criticar bastante, ¿cierto?, el modelo, ellos recalcaban mucho algo que partimos diciendo en esta conversación, que era el hecho de que los conceptos como fe pública y seguridad jurídica, ¿cierto?, siempre estaban garantizados por el sistema. O sea, no obstante todos los bemoles que uno puede criticarle al sistema, la fe pública y la seguridad jurídica siempre han sido un baluarte del sistema, ¿cierto? ¿Por qué te llevo para allá? Porque eso también engancha, ¿cierto?, con la ley, creo que la 19.791, ¿cierto?, sobre declaración electrónica, que vino a, entre comillas, intentar modernizar todo lo relacionado con documentos electrónicos. Entonces, dicho eso, y a modo de aproximación, ¿cómo ha impactado, ¿cierto?, esta ley en el sistema notarial, en tu opinión? ¿Y qué falta quizás por seguir desarrollando? Y ahí entraremos quizás a conversar, si tenemos tiempo, con toda la polémica que hay, ¿cierto?, entre la Corte, la Asociación de Notarios, ¿cierto?, y una determinada notaría de Santiago en cuanto a la escritura pública digital. Bueno, este es un tema, como tú bien dices, Ananía, que ha sido súper noticioso, por decirlo de alguna forma, ¿no? Ha salido mucho en los diarios respecto de una escritura pública que se otorgó en una notaría, ¿no? Y que fue muy polémico al final del día. Mira, la verdad es que si bien es cierto que nuestra ley de documento electrónico es súper antigua, es de principios de los años 2000, no hay que olvidarse que estableció ciertas excepciones. Y dentro de esas excepciones dejó fuera justamente la escritura pública. Por lo tanto, la escritura pública hasta el minuto no ha sido tocada. O sea, no ha sido tocada, está impoluta, por decirlo de alguna forma. Entonces, claro, tenemos una ley de firma electrónica, pero te diría yo, para hacerlo en términos súper simples para nuestros auditores, no abarca por ningún motivo, y en eso la doctrina, la jurisprudencia e incluso las actuales reformas están contestes en que no abarca la escritura pública. Por lo tanto, la situación notarial sigue siendo la misma respecto al documento más importante que todos los notarios, que es la escritura pública, ¿no? Entonces, hoy día, producto de la pandemia, producto del COVID, etcétera, es justamente lo que se está discutiendo, pero desde ya te debo comentar lo siguiente: hay una reforma a la ley de firma electrónica o de documento electrónico que expresamente deja fuera a la escritura pública. Por lo tanto, no se regula la escritura pública electrónica. En consecuencia, si queremos tener noticias de la escritura pública electrónica, debiéramos esperar a otra reforma, que es la que está pendiente también sobre reforma notario y conservadores, que ahí sí se regula la posibilidad de la escritura pública electrónica. Entonces, resumen, la actual ley de firma electrónica y documento electrónico nunca contempló a la escritura pública, y en la reforma que actualmente se está tramitando en el Congreso la excluye expresamente.
Perfecto. Por lo tanto, a pesar de toda esta disquisición y todas estas cosas periodísticas que hubo en los últimos tiempos respecto a esta notaría en particular, que fue la notaría de la notaría Ronchera específicamente, ¿no? Donde se echó para atrás una escritura pública que fue otorgada, de hecho, por un juez, ojo, fue otorgada por un juez en un acta remate, ¿no? Recordarás tú, y que la Corte anuló, y la Corte en el fondo lo que confirmó es un poco lo que se desprendía de la ley de firma electrónica, ¿no? Que no era posible otorgar escrituras públicas por esta vía. ¿Por qué? Porque en definitiva la escritura pública tiene un componente que es súper potente, Ananías. Porque la mayoría de la gente hoy día discute mucho en cuanto a si es más fácil, es menos fácil, apretar una tecla y firmar un documento, ¿no? Pero no hay que olvidarse que lo que estábamos hablando recién, ¿no? Que el notario es un ministro de fe. Por lo tanto, el notario no solamente es una persona que atestigua que se han cumplido determinadas formalidades, sino que en teoría, porque hay notarías que lo cumplen y notarías que no lo cumplen, se supone que el notario es una persona que además certifica o acredita o verifica, no sé cuál es la palabra correcta, de que esa persona está consciente de la manifestación de voluntad que está manifestando. Y evidentemente que apretar un botón, eso no te certifica nada, porque el botón lo podría estar apretando incluso un pariente, ¿no? Entonces, el notario, en definitiva, en la escritura pública, en teoría, insisto, cumple un rol mucho más fundamental que acreditar que se han cumplido determinadas formalidades. Entonces alguien me podrá decir, no, que yo fui a tal notaría y no vi al notario, por ejemplo. Esa es la típica, ¿no? No vi al notario. Sí, está bien, yo lo reconozco y creo que eso puede ser cuestionable, ¿no? Pero no hay que olvidarse de una cuestión súper importante, Ananías. Los funcionarios de notaría que sí te están viendo, porque todos los abogados alguna vez, o sea, no alguna vez, periódicamente entramos en una notaría, igual interactuamos con alguien, ¿no? Nuestro cliente interactúa con alguien, o sea, está bien, el óptimo sería que el notario estuviera presente, pero por lo menos hay un funcionario de notaría presente. Esa persona igual está verificando ciertas circunstancias. O sea, en una notaría sería impensado que un funcionario determinara que una persona no está en su sano juicio y la autorice a firmar una escritura pública. Eso es una cosa, sería súper extraña, ¿no? O sea, de hecho, más hoy día tú sabes, Ananías, que en la mayoría de las notarías, si una persona no dice, sino que en el fondo tiene una determinada edad, más allá de si está en su sano juicio o no, tú sabes que hoy día se están pidiendo certificados médicos Me ha pasado varias veces. ya, de un psiquiatra que acredite que esa persona entiende lo que dice. Entonces, igual hay un tema que es no menor y que la gente tiene que valorar. Y tú comprenderás que si esto solamente fuera firmado con una tecla, con un token, etcétera, etcétera, eso no pasaría. Entonces, más allá de la crítica que uno puede hacer a los notarios si están presentes o no están presentes, hay un modus operandi en las escrituras públicas donde por lo menos se está tratando de velar, ¿no? Velar porque esa persona que está ahí presente entiende por lo menos lo que está firmando. De hecho, yo te lo digo en mi experiencia, yo que soy notario suplente, yo lo hago, está bien. Alguien puede decir, no, es que fui a la notaría al lado y no lo hizo. Bueno, está bien, la notaría al lado. Yo te quiero contar mi experiencia personal. Cuando llega una persona de determinada edad, llega la funcionaria a la oficina y me dice, oiga, don Marco, me dice, mire, esta persona tiene una edad avanzada, y yo le pregunto de inmediato, ¿y esta persona cómo la ve usted? Y la funcionaria me dice, no, yo la veo bien, pero mejor vaya y verifique. Y te lo juro de verdad, que yo me hago presente y le empiezo a hacer un montón de preguntas. La típica que a mí me apanica, Ananías, es cuando otorgan un mandato general al sobrino, qué sé yo. Yo de repente el otro día a la señora le decía, oiga señora, usted sabe que está entregando una ametralladora cargada a su sobrina. Así textual se lo dije. Y la señora me decía, sí, estoy absolutamente consciente porque yo le estoy dando poderes a mi sobrina para que haga y deshaga. Y para que haga lo que quiera conmigo. Bueno, después de eso, ¿qué puedo hacer? Tengo que autorizar la firma. Pero por lo menos lo que te quiero decir es que a esa persona se le preguntó
si estaba consciente de lo que estaba haciendo. Evidentemente que eso en un documento electrónico solamente donde tú apretas una tecla, eso sería impensado, ¿no? No, claro, no hay cómo controlarlo. Exacto. Entonces, por eso es que hay que tener cuidado con esto del documento electrónico, que es un avance, es un avance. Estoy de acuerdo contigo, es un avance. Pero hay que tener claridad de cuál es la función del notario dentro del tráfico jurídico, ¿no? Ahora, habrán algunos que querrán dejarlos de lado. Ahora, yo no estoy en esa fase, porque efectivamente si hay algo que le ha dado seguridad al tráfico jurídico en Chile, ha sido justamente los documentos notariales y además el registro conservatorio de bienes raíces. O sea, en general, convengamos que si bien es cierto, hay documentos que pueden ser cuestionados porque el notario no actuó bien, la notaría no actuó tan bien, pero convengamos que la mayoría de los instrumentos notariales en Chile tiene un respaldo súper potente, ¿no? Totalmente, y ahí volvemos un poco a la génesis de este tema, que el tan criticado sistema notarial sigue dando seguridad jurídica y manteniendo la fe pública. Eso es un hecho indudable. Bueno, es que es el tema, pues, Ananía. Es el tema que se llama seguridad jurídica, fe pública. Um, y si nosotros confiamos en ese sistema, evidentemente que no lo podemos abolir, ¿no? No se trata de defender el negocio de los notarios, porque ni tú ni yo estamos en esa vereda, ¿no? Pero Pero, eso no es parte del sistema. pero claro, Ese- ese- exactamente, pero efectivamente son personas que cumplen una función súper importante en el tráfico jurídico y de repente es como menospreciada, ¿no? Hay una falsa concepción de la pega importante que hacen los notarios. O sea, si bien es cierto, yo recién critiqué el nombramiento, pero sería absolutamente injusto eh, criticar el trabajo importante que hacen en pos de la fe pública. Totalmente, es una responsabilidad tremenda y yo no sé si la gente logra dimensionarla. De este tema lo hemos conversado muchas veces. Yo me muero susto ser un notario por la importancia de los documentos que giran en torno a uno. Es una responsabilidad tremenda. O Y sea, por de eso, hecho, a mí me pasa, Bonanía, o sea, de repente cuando estoy en notario suplente, digo, espero que no me pasen gato por liebre, literalmente. Porque claro, uno no es un experto caligráfico, la persona puede ser parecida a la que aparece en la foto en el carnet, pero tú estás todo el día pendiente en un hilo de si te están engañando, ¿no? claro, Y eso de exacto. verdad que es terrible, ¿no? A pesar del mejor esfuerzo que tú puedes hacer para verificar, ¿no? Para verificar la identidad, si esa persona está en su sano juicio, si esa persona entiende lo que firma. Bueno, y eso es algo que realmente, claro, la población no entiende, ¿no? Bueno, y en esa línea, Marco Antonio, se han implementado, yo creo que varios sistemas tendientes a, entre comillas, respaldar al notario o ayudarlo, ¿no? El tema de, hay maquinitas para verificar la huella que están enlazadas con un sistema, ¿cierto? Está el tema del cuento electrónico, que es lo que vamos a hablar en detalle, ¿cierto? Después del corte, porque me está Sí, escribiendo Master, ¿cierto? Que tenemos un corte, sí, sí, pero me sí. dice que tenemos que recordar el WhatsApp de la radio, ¿cierto? Para que nuestros oyentes hagan las preguntas que estén pertinentes, ¿cierto? Que es el más 569 87289606. Y por otra parte, si tienen alguna duda, ¿cierto? Por temas registrales, ¿cierto? De notario, por favor, está nuestra página web www.sepulveda.escuela.cl y nos pueden escribir sin ningún problema. El correo de Marco Antonio es masl@sepulveda.escuela.cl. Así que por favor, Master, vamos a una tanda y continuamos a la vuelta. Perfecto. Adelante, Máster. Estimados, estamos nuevamente en el derecho de cada día, hablando con Marco Antonio Sepúlveda, ¿cierto? Abogado experto en derecho registral, y hablando de los notarios y de los documentos electrónicos. Marco Antonio, te quiero invitar un poco ahora que conversemos respecto de estos denominados documentos electrónicos, firma electrónica avanzada. A mí en particular me ha tocado unas discusiones con clientes y también con abogados respecto de qué documento sirve para cada cosa. Eh, eh, ¿En qué está eso? ¿Cómo lo ves tú a nivel contractual, a nivel notarial? Esta irrupción, ¿cierto?, de esta denominada firma electrónica, ¿para qué sirve, para qué no sirve?
yo creo que es un tema que está en desarrollo y evidentemente puede ir en colisión con otras instituciones. Sí, mira, a ver, hoy día, en términos futbolísticos, Ananía, hay que poner la pelota contra el piso. Entonces la gente tiene que entender lo siguiente. La firma electrónica per se es algo súper seguro. ¿En qué sentido, Ananía? De que esa firma es de Ananía. Estoy hablando de la firma electrónica avanzada, por favor, porque ustedes saben que en materia electrónica en Chile se distinguen dos tipos de firmas, la simple y la avanzada. La avanzada, en el fondo, para decirlo en términos súper sencillos, a nuestros auditores es una firma certificada, es decir, que está acreditada por una empresa certificadora que está sometida a requisitos súper potentes y que son acreditados por el Ministerio de Economía. Por lo tanto, lo que yo te puedo decir, Ananía, es que es súper raro que esa firma alguien el día de mañana no pueda decir que es la tuya, la de Ananías González. O sea, Ananías González tiene firma electrónica avanzada, es la firma de Ananías. ¿Dónde está el problema? El problema está en la certeza de saber si es Ananías el que utilizó esa firma registrada a nombre de Ananías González. Por ejemplo, el ejemplo más típico. No sé si la gente sabe que hoy día se utiliza, entre otros, un mecanismo que se llama el token. El token. Por ejemplo, los notarios usan un token, que es justamente donde está contenida la firma electrónica del notario. Entonces, efectivamente... Es un pendrive, ¿no? Sí, es un pendrive, Anania, efectivamente es un pendrive. Entonces, efectivamente, si yo introduzco el token en el computador, está archi mega certificado que esas firmas del notario Ananías González o del contratante Ananías González. ¿Dónde está el problema? Que nadie tiene la certeza de si el token fue utilizado por Ananías González. Quizá fue utilizado por un pariente, fue utilizado por un sobrino o alguien que te estaba poniendo un revólver en la sien. Dicho de otra forma, olvidémonos del tema notarial. Pensemos que Ananías González tiene un token, firma electrónica avanzada. Quizá Ananías González está loco de remate. Es una persona que literalmente peina la muñeca. Pero el token lo está usando tu hija. Y lo está usando evidentemente en contratos que le interesan a tu hija y no a Ananías González. O sea, podrían ser absolutamente perjudiciales para Ananías González. Ese es el problema, para que la gente entienda, que tiene la firma electrónica avanzada. O sea, la firma electrónica avanzada lo único que hace es acreditar que esa firma está vinculada con tal persona. Pero lo que no puede certificar es que efectivamente ese es el consentimiento de Ananías González. Que Ananías González sabe y tiene conciencia de lo que está firmando. Y ese es el problema que hoy día suscita el documento electrónico. Porque si bien es cierto, todo el mundo quiere ir hacia la firma electrónica porque es más cómoda, es más eficiente, etcétera, etcétera, pero desde el punto de vista de la fe pública, lo único que acredita es que esa es una firma registrada en Ananías González, pero no acredita que Ananías González efectivamente fue el que firmó. No sé si lo hice simple. No, está clarísimo. La explicación. Está clarísimo. Oye, Marco Antonio, pero entonces este token, ¿en qué caso a la gente le puede servir? ¿En qué le puede servir? Bueno, ahí vamos al ordenamiento jurídico, Ananía. O sea, eso ya no tiene nada que ver con nuestras disquisiciones de si es bueno o es malo, ¿no? Tiene que ver con lo que manda el ordenamiento jurídico, ¿no? De partida, la firma electrónica avanzada hay que descartarla para las escrituras públicas, según conversábamos en la primera parte de este programa. Por lo tanto, las escrituras públicas quedan fuera. En consecuencia, podríamos decir que la firma electrónica avanzada, que está representada por este token, más bien sería aplicable a los documentos privados. A los documentos privados. Incluso, ojo, documentos privados solemnes. Por ejemplo, estoy pensando en el contrato de promesa del artículo 1554 del Código Civil número 1, porque tú sabes, Ananías, que la promesa es el requisito que conste por escrito. Eso es una solemnidad. Pero ojo,
que es algo que yo le observaba. Tú sabes que yo hice un informe en Derecho hace poco y les decía a esta institución que me cargó el informe en Derecho, cuidado, porque si bien es cierto que el artículo 1554, número 1, señala que basta que conste por escrito, entonces sería susceptible de firmarse con firma electrónica avanzada sin ningún problema, pero no debemos olvidar lo que son las ventas en verde y en blanco, porque las ventas en verde y en blanco tienen un problema, Ananías, que exige, de acuerdo a la ley de urbanismo y construcción, que sean autorizadas ante notario. Exacto. Entonces hace un matiz, ¿no? Y tú sabes que el notario, además, en el caso que se hayan hecho adelantos en dinero, debe verificar y chequear que sea garantizado con una póliza de seguro o con una boleta de garantía. Así es. De hecho, a mí me ha pasado cuando ejerció la función de notario suplente. Bueno, tú sabes que yo soy un poco exagerado con algunas cosas, ¿no? Entonces de repente ya los funcionarios y me han traído promesas, ¿no? Y yo inmediatamente exijo la póliza. Y de hecho, aún más me pasó hace poco, me pasó la semana pasada, que me traen la póliza, entonces realmente la gente cree, porque hay póliza estamos listos. Entonces, como yo soy un ocioso empedernido, ¿no? Saqué la calculadora y hice un cálculo de lo que se había pagado, lo que había adelantado el promitente comprador, y me di cuenta que no tenía relación con lo que la póliza garantizaba. Rechacé la firma de esa promesa, la rechacé. Y esas son cosas que de repente a un notario incluso le podrían pasar desapercibidas. Entonces, claro, un tipo ocioso, inmensamente ocioso como soy yo, ¿no? Pero que esas cosas las verificó o las verifica, porque creo que la función de notario tiene que cumplirse como corresponde, ¿no? Como cualquier función en la vida, si nada que notario, puede ser abogado, puede ser ingeniero, lo que sea, Anania, pero te cuento esa experiencia. O sea, yo la semana pasada rechacé un contrato de promesa porque saqué la calculadora, calculé cuánto había adelantado esa persona y no cuadraba con la póliza. Ahora, date cuenta tú la pega compleja al notario, ¿no? Porque es una persona que está autorizando en el día un montón de documentos y tener que además parar la pega, por decirlo de alguna forma, sacar la calculadora, tener que hacer el cálculo, y eso que te lo trae un funcionario. O sea, un funcionario se supone que pasó el sedazo en la notaría, ¿no? No obstante que pasó el sedazo en la notaría, yo tuve que rechazar ese documento. Entonces, ahí tienes un tema, ¿no? Ahí tienes un tema que, por regla general, el contrato de promesa compraventa, podría ser autorizado por firma electrónica avanzada, pero si se trata de una venta en verde o de una venta en blanco, no. Porque el notario, o sea, la ley exige que sea revisada por un notario. Entonces, lo que yo diría, resumen de cable, discúlpame todo lo que me estoy explayando, Anania, hay que distinguir, como nos enseñaba en la facultad, ¿no? Están los documentos privados por una parte y las escrituras públicas por otra. Las escrituras públicas, ninguna posibilidad. Los instrumentos privados sí, pero hay que distinguir, porque el ordenamiento jurídico ha establecido que un montón de instrumentos privados igual pasen por el sedazo del notario. Y esos documentos que tienen que pasar por el sedazo del notario es insuficiente la pura firma electrónica. En definitiva, resumen del cable, Ananía, hoy día, conforme a la legislación actual, en mi opinión, son muy pocos los documentos que pueden ser firmados con firma electrónica avanzada en el ámbito jurídico. Son muy pocos. Porque además no te he mencionado otros, que son los actos de familia. Los actos de familia están expresamente excluidos de la ley de firma electrónica. Entonces, claro, uno cuando piensa en actos de familia dice, sí, el reconocimiento de un hijo. Yo te planteo otro caso. La ley no distingue, que es una conclusión a la cual yo llegué personalmente, puede que esté equivocado o no, pero igual acto de familia es la siguiente: la autorización de un cónyuge por un acto patrimonial. Estoy pensando en la sociedad conyugal, artículo 1749 del Código Civil, donde la mujer, si el marido enajena un bien raíz social, requiere autorización de su mujer. Ese es un acto de familia, Ananía. Realmente. Por lo tanto, en ese contexto, pensemos en una promesa. Vuelvo nuevamente a la promesa, discúlpame, porque la compraventa sería por escritura pública, entonces estaría excluida, ¿no? Pero volvamos a la promesa. En ese contexto, no podría ser por simple firma electrónica avanzada. No. Porque si ese acto, que es la promesa de compraventa, que conforme al 1749, requiere autorización de la mujer en sociedad conyugal, ese acto tendría
que ser otorgado de otra forma y no bastaría la firma electrónica avanzada, porque la ley de firma electrónica dice que se excluyen expresamente los actos de familia. Discúlpenme, yo sé que esto realmente puede ser un poco complicado, porque bueno, es un tema altamente complicado, ¿ah? Lamentablemente es un tema altamente sofisticado desde un punto de vista jurídico y por eso que hay que entenderlo y comprenderlo también, ¿no? No, estoy totalmente de acuerdo. Y yo creo que lo que tú acabas de señalar es un tema que se enlaza, ¿cierto? Con temas que hemos conversado antes, como por ejemplo que hay determinado tipo de documentos, de contratos, que tienen que ser redactados por un abogado. O sea, el abogado aquí tiene que ser el primer filtro para este tipo de documentos, como por ejemplo la promesa en verde o la promesa en blanco, lo que tú señalas también el caso suyo conyugal, porque muchas veces uno escucha, ¿cierto?, en nuestro rol de abogado, que los clientes dicen, no, esto yo lo voy a decir en la notaría. Y sin desmerecer, por cierto, a la gente que trabaja en notaría, y gente que en general está colapsada, ¿cierto? Y se le entrega a un notario que no siempre va a tener el tiempo para poder revisar y puede pasar cosas como lo que tú acabas de mencionar. O sea, a mí me parece súper delicado y relevante en este caso recalcar, ¿cierto?, que hay ciertos tipos de documentos que deben ser redactados y o asesorados por un abogado. O si no, se pueden cometer errores graves como lo que tú estás mencionando. Efectivamente, o sea, a ver, el consejo que uno le puede dar a cualquier ser humano o a cualquier ciudadano, ¿no? Es que eh, cuando realicen, no sé, contratos, actos jurídicos importantes en su vida, sobre todo desde el punto de vista patrimonial, bueno, desafortunadamente para ellos, ¿no? Lo digo, deben ser asistidos por un abogado. O sea, efectivamente tú no puedes convencer, no puedes descansar en el notario, porque tampoco es responsabilidad del notario, entre paréntesis, ¿no? Exacto. Y tampoco es responsabilidad de la contraparte. Es como cuando la gente dice, no, es que me lo vio el abogado del banco. Pues si el abogado del banco no es su abogado, pues señor. Que es lo que yo siempre le digo. O sea, lo vio el abogado del banco. Pues si el abogado del banco es abogado del banco, usted me está tomando el pelo. Usted mismo me está diciendo que es el abogado del banco. El abogado suyo, no, el abogado del banco. Por lo tanto, bueno, cada uno verá y evaluará si está haciendo las cosas de buena forma, pero yo estoy de acuerdo contigo, Ananía. O sea, la gente o las personas, los ciudadanos, cuando celebran contratos, a lo menos los que son trascendentales en su vida y sobre todo en su patrimonio, bueno, lo lógico sería que contraten un abogado que, que entienda, ¿no? Que sea un especialista. Yo no estoy haciendo propaganda descarnada de los abogados, ni menos de Sepúlveda Escudo y Compañía Limitada, ¿no? Pero me parece que en la vida uno tiene que tomar ciertos resguardos, ¿no? Son resguardos propios que uno toma cuando, bueno, realiza ciertos actos en la vida, ¿no? Sí, ahí es bien curioso, perdón que te interrumpa, y yo creo que da para un programa entero, y lo hemos conversado varias veces, que uno ve, sobre todo en materia de promesa de inmuebles, de compraventa de inmuebles, ¿cierto? Como el cliente no alega mucho, ¿cierto? Por la comisión que le paga al corredor, que se su pega, con todas las puntas, ¿cierto? Pero cuando le corresponde hacer la pega al abogado, ¿cierto? El estudio de título, de hacer la oferta, la promesa, lo ven como un gasto. Si yo siempre planteé, perdóname, esto para ti es una inversión. Pues tal como tú, señora Marco Antonio, es una decisión de vida, es casi el contrato de tu vida. Y tú lo vas a dejar sin ningún tipo de respaldo legal, independientemente de que este es por un banco, y tal como tú dices, es el abogado del banco, no el abogado del comprador. A mí me resulta bastante curioso, bastante curioso. De hecho, Mananía, es tan cierto lo que tú dices que a mí no me deja de impresionar hasta el día de hoy con todos los años que yo ya tengo. Eh, Le pagan al corredor una comisión bien pagada. Yo no estoy cuestionando los pagos de cada uno, ¿no? Pero le pagan al corredor por intermediar. Le pagan al fulano de tal por tal cosa, al de allá, y a veces le cuestionan los abogados al único tipo que está defendiendo tus intereses. Y esa cuestión me parece francamente kafkiana. O sea, tú le discutes o aún más, a veces no recurres a la persona, a la única persona en todo este negocio que va a velar por tus intereses. Y eso de verdad a mí me parece alucinante. Anania, me parece alucinante. Digno de análisis psicológico. Sí, y al único tipo
que te está defendiendo tus intereses, a veces le discuten los honorarios, ¿no? Y a todos estos personajes que intervienen de buena forma, legítimamente, por supuesto, nadie les discute nada. Y al único tipo que te va a cuidar, que intenta por lo menos velar por tus intereses, es cuestionado. La verdad que a mí, sinceramente, Ananías, me parece alucinante. Sí, es bien gracioso, porque el corredor vela por el negocio y le interesa a ambos. El banco por sus intereses, porque el tanto banco se interesa, el notario es notario. el notario ve la legalidad, el conservador ve lo Claro. mismo. No, no, si este es el mundo al revés. Ahora, esto es producto de una incultura fantástica, digamos, de nuestros ciudadanos, ¿no? Es un problema cultural. Pero a mí no me deja sorprender con todos los años de experiencia que tengo, de trayectoria. Yo hasta el día de hoy no canso de impactarme con eso, Daniel, no canso de impactarme. O sea, tú cuestionas, y a veces ni siquiera cuestionas. No contratas al único personaje que va a velar por tus intereses. O sea, esa cuestión de verdad que es delirante. Totalmente, totalmente. Bueno, perdona a la audiencia, nos salió un poco el tema, pero creo que era importante señalarlo. Oye, Marco Antonio, nos queda poco tiempo, pero quisiera Nada. hacerte una última pregunta, más que pregunta, tu opinión. ¿Hacia dónde va el sistema notarial chileno? Tú dijiste al principio que hay al menos 2 proyectos ahí dando vueltas, sé que hay muchos otros dando vueltas de antes. ¿Para dónde va la micro? Porque yo creo que ya estamos en una encrucijada, porque hay como diría alguien por ahí, hay muchas cuerdas para el mismo trompo, ¿no? Hoy día tenemos varios proyectos, pero hay 2 proyectos que son sumamente relevantes. Uno, que es el de reforma de la ley de firma electrónica, y otro que es la reforma de notario y conservadores. Yo creo que esos proyectos son en definitiva los clave a propósito de la pregunta que tú me formulas. ¿Para dónde va? Bueno, efectivamente va a fortalecer el documento electrónico, eso no cabe la menor duda. Pero en qué vaya a terminar, Ananías, no tengo certeza. No tengo ninguna certeza. Porque son muchas otras cosas más en las que se discuten, ¿no? Yo creo, sinceramente, si tuviera que hacer una predicción, que me parece razonable, la escritura pública va a seguir quedando en manos, al menos lo inmediato, de los notarios. Esa es la predicción que yo puedo hacer, ¿no? Va a ser un documento típicamente notarial, por decirlo de alguna forma, ¿no? Pero sí creo que los notarios en estas reformas van a perder mucho en los documentos privados, es decir, documentos que normalmente hoy en día son autorizados en las notarías, documentos privados, en definitiva van a perder su razón de ser, de ir a autorizarlo a las notarías, e incluso te doy, no sé si una primicia, porque la verdad que no es una primicia, pero la ley de firma electrónica trae algo que es súper potente. Los pagarés dejan de ser autorizados en las notarías, pasan a ser autorizados por firma electrónica. Wow. Y los pagarés, son miles los pagarés que a diario, no sé si a diario, pero al mes por lo menos se suscriben, ¿no? En los bancos, pues, créditos de consumo. Así que, de verdad, o sea, a ver, el proyecto de firma electrónica, convengamos, yo no estoy haciendo un análisis de valor, ¿no? Pero lo que apunta es a desnotarizar el documento privado. Eso es lo que te puedo decir. Desnotariza el documento privado. Muchísimo. O sea, es que, oiga, usted no necesita una notaría para que este documento tenga valor. Incluso más, la firma electrónica avanzada de un documento privado tiene el mismo valor que una escritura pública. Entonces, eso hace que ese documento privado sea mejor que ir a una notaría a autorizarlo. No sé si me explico. Porque un documento privado, cuando tú autorizas firma ante notario, sigue siendo un instrumento privado, Naría. Sigue siéndolo. En cambio, si ese mismo documento privado tú el día de mañana lo autorizas con firma electrónica avanzada, pasa a tener el mismo valor probatorio que un instrumento público. Tremendo. O sea, el cambio cultural es brutal, ¿no? Ahora, yo no estoy diciendo si es mejor o peor. Yo te estoy respondiendo para dónde va la micro, ¿no? Sí, claro. Está clarísimo. Oye, Marco Antonio, tenemos máster vueltos locos escribiendo por interno. Nuevamente se nos acaba el tiempo, sobre todo cuando la conversación está interesante como la que acabamos de tener. Oye, pero Máster no sabe que vamos a seguir hablando. No sabe. Está vuelto loco, ya le quedan dedos.
Máster terminó ¡Notario! media hora más, Máster. Sí. Oiga, yo solamente, Máster, perdón, disculpa que interrumpí a la niña, quiero hacer un homenaje al Tri. Ya. Al tricampeón del fútbol chileno. Solamente un homenaje modesto, ¿no? Solamente un homenaje modesto, ¿no? No sé de qué habla porque este año para mí no hubo campeonato, porque nadie le importó, pero bueno. Bueno. Bueno, Marco Antonio, muchas gracias por esta inversión de papeles, como siempre un agrado. Agradecernos a nuestros oyentes y por cierto estamos como siempre disponibles para atender cualquier duda que tengan o consulta. Así que muchas gracias, Marco Antonio. Ananía, a ti lo pasé súper bien, como siempre lo pasamos bien en este programa. Y un abrazo súper grande al público, a nuestros auditores. Y bueno, nos vemos el próximo martes con el próximo programa, ¿no? Que estén bien, cuídense, adiós.